Creemos importante ya a 2 semanas de haber sido designados como fiscal general de la República por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, rendir un balance un poco ya más al detalle sobre temas que quiero clasificar de entrada. Tienen que ver con casos que estuvieron aquí sepultados, que no hubo acción penal de ningún tipo, y lo voy a demostrar con cifras, vinculado a temas sumamente graves para la República, como por ejemplo casos vinculados a corrupción, Cencoes, Cadivi, casos vinculados a drogas, entre otros. Y esto, por supuesto, lo hemos logrado con el aporte incondicional de funcionarios de este Ministerio Público, que no todos pertenecían al cartel, a la mafia de extorsión que lideraba la ex fiscal general de la República, que ustedes saben está muy comprometida con cada una de las cosas que aquí se han ido descubriendo durante los casi 10 años de demolición a la cual ella se dedicó prácticamente en contra de esta institución. Yo pudiera de entrada decir como una gran conclusión que estos casos, que son parciales, apenas vamos a ir mostrando poco a poco, y va a ser mi responsabilidad, semanalmente, quincenalmente, interdiariamente, como fuera, demostrar cómo aquí hubo una plena intención de actuar, y lo presumo así, manipulando casi siempre pruebas, indicios, para propiciar la extorsión, la protección de grupos muy grandes, empresas muy poderosas, y algo muy grave, la utilización de la investigación penal con fines selectivos, incluso la utilización de víctimas con fines propagandísticos, entre otras desviaciones. Y voy a ir de entrada a reflejar algunos datos importantes para el país. Por ejemplo, caso de Cencoes, tanto que se habló de eso, tanto que la anterior gestión en algún momento, yo diría como solamente un hecho propagandístico, quiso dar a entender que estaba impulsando la acción penal allí. Qué sorpresa hemos encontrado cuando vemos que el 80% de las causas de Cencoes fueron sobreseídas. Voy a repetir la cifra. El 80% de las causas abiertas de Cencoes fueron sobreseídas. Es decir, los presuntos responsables, implicados, investigados, fueron liberados. El 80%. Y apenas un 20% de personas naturales, insignificantes, quedaron como acusados. Es decir, en este caso concreto yo pudiera decir que la acción penal de la anterior gestión del Ministerio Público se dirigió fue a sancionar a personas particulares, para que ustedes tengan una idea, raspacupos, personas que irregularmente, vamos a decirlo así, hicieron algún uso indebido de los cupos viajeros. Oye, pero te protegieron a las grandes empresas, te protegieron a las grandes, vamos a decir así, comercios que desfalcaron al país, porque están en las cifras propias que no pudieron borrar, que no pudieron obstruir, y que, repito, la hemos obtenido porque aquí todavía existe, y así es, lo vuelvo a ratificar, empleados y funcionarios honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión que lideró la ciudadana fiscal, porque a mí no me cabe la menor duda que si lo hacían abogados adjuntos, fiscales provisionales, fiscales superiores, participaban pues de este tipo de hechos. Incluso hay videos de directores cayéndose a golpes para cobrar una comisión.
la lógica jurídica nos dice que la mano que mecía la cuna en este gran cartelero, en esta gran mafia, que estoy aquí demostrando con cifras, ¿verdad?, contundentes, se pudiera presumir que era la anterior titular de este Ministerio Público. Ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Hemos decidido entonces revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales y reabrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente del Ministerio Público. Es decir, estas cifras nos obligan a investigar, a indagar. ¿Por qué pasó eso así? ¿Por qué liberaste a todos los grandes recibidores, captadores, como empresas de millones de dólares preferenciales que estaban investigados, pero te ensañaste contra los que, entre comillas, son conocidos como raspacupos? Y la cifra ya la demostré. 80% de sobreseimiento a presuntas empresas vinculadas a esta materia. Cadivi, divisa para casos especiales. Hemos encontrado también casos de obtención irregular de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso 3 años después de haber sido aperturadas las investigaciones. Denuncias de obtenciones irregulares de divisas para la adquisición de, por ejemplo, aparatos auditivos, iniciada en el año 2014, se congeló. ¿Por qué? Hemos visto que en todas las solicitudes de esta empresa, informes médicos poseen la misma redacción y diagnóstico, lo firma un solo médico. Se supone entonces que aquí hay algo irregular, que con la complicidad del Ministerio Público, a pesar de que estamos hablando de un caso emblemático, y por reserva legal no quiero mencionar la empresa, aquí prácticamente eso se engavetó. Igualmente hay en una serie de casos vinculados a Cadivi órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarla. Es decir, el Ministerio Público allí, yo pudiera decir, se presume actuó con una premeditada negligencia. En este sentido, pues también hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase, obviamente, en los casos que haya lugar, a una fase acusatoria y conclusiva. Caso de drogas, esto es muy grave lo que voy a mencionar acá. Y voy a demostrarlo con cifras proporcionales y ustedes sacarán sus conclusiones. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, ¿cómo puede ser entendible que, en conclusión, se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas o vinculado al tema de las drogas que acusaciones? ¿Cómo se puede explicar eso? Lo digo, por ejemplo, con esta cifra. Se presentaron 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. Eso merece, por lo menos, ser investigado y explorado. ¿Qué hemos observado aquí? Y quiero ser en esto muy textual. La tendencia en el Ministerio Público en la anterior gestión sobre el tema de las drogas era que se exigía a los fiscales del Ministerio Público un cumplimiento de meta de acto conclusivo al mes. Cuando se acercaba el fin del mes, se presionaba de manera indebida a los fiscales para que, a como dé lugar, hubiese números conclusivos. Muchos fiscales se veían obligados a dictar, vean la sorpresa entonces, sobreseimientos
en casos que con más investigación, ¿verdad?, con más desarrollo de la acción penal, hubieran terminado con imputaciones, acusaciones. En conclusión, se sacrificaba la justicia en función de una especie, yo diría, entre comillas, de indebida industria del sobreseimiento a como dé lugar o de culminación de actos conclusivos, pero en el fondo sacrificando la justicia. Y ustedes dirán, ¿quién nos han dicho, quiénes nos han hablado de esto? Los mismos funcionarios del propio Ministerio Público, con los cuales nos hemos reunido, que se veían presionados a actuar de esta manera por directores generales y por la propia exfiscal general de la República. Fiscales nos han informado que no se hacían las investigaciones como debían hacerse, no se cumplía lo que se llama el ABC de toda investigación penal, se realizaban de manera aleatoria algunas diligencias, ¿verdad?, como un mero trámite, y a fin de mes, cuando correspondía, según esa meta trazada, aportar los números, lo que se hacía entonces era sobreseer a los imputados. Yo me pregunto, gracias a esta indigna acción de la anterior gestión del Ministerio Público, ¿cuántos responsables del tráfico de drogas están libres, sus causas sobreseídas y siguiendo dañando a la juventud venezolana? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque a cada cosa estamos dando instrucciones claras. Hemos dictado un lineamiento para cesar en la elaboración compulsiva, ¿verdad?, de actos conclusivos, en el sentido que no tengan siquiera un impulso de una acción penal. O sea, que tú agarres y simplemente por mero trámite llegó el mes, bueno, vamos aquí a... Sobre todo, vean ustedes, casos de droga, casos de corrupción. Me llama la atención porque son los que pudieran ser captados para la extorsión, captados para el tráfico de influencia. Se revisarán los expedientes de este año para corroborar si se ha estado actuando con negligencia en las investigaciones, a los fines obviamente retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde efectivamente existan elementos. Pues tampoco es actuar por actuar, sino vamos a reimpulsar pues cada uno de estos casos. Nos llama la atención, por ejemplo, sobre este tema, la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas. Estos casos pueden haber sido usados para extorsionar. Voy a repetir otra vez. En función de lo que hemos ido diagnosticando, nos llama la atención que en la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas, un hallazgo preliminar pudiera decirnos que en estos casos en particular pudieran haber sido usados para extorsionar. Nosotros habíamos ya intuido desde la Defensoría del Pueblo que muchísimos casos que investigaba la Defensoría del Pueblo en materia de violaciones de derechos humanos chocaban con el muro de la inacción en relación a lo que obtiene pues este Ministerio Público, que es dirigir la acción penal, de desarrollar obviamente un juicio justo que determinase responsabilidades. Se habló mucho, por ejemplo, se hizo propaganda mucho con el caso de las ULP. La gran sorpresa es que prácticamente allí hubo, y se los digo con cifras, una nula, porque es la palabra, una nula acción que determinase responsabilidades claras sobre esos casos que fueron aquí denunciados. Y que muchos, por cierto, los clasificamos como Defensoría del Pueblo, lo recuerdo muy claramente, entre los años 2015-2016, fueron entregados a este Ministerio Público y yo pudiera concluir, fueron engavetados. Una cosa es el Twitter, una cosa es
la declaración pomposa discursiva, y otro es lo que estamos encontrando en la realidad. Pudiera agregar otro caso muy sonado, que fue usado incluso, yo diría, utilizando a las víctimas, a las presuntas víctimas, en el caso de Los Verdes, hechos que fueron denunciados en junio del año 2017. Recabaron una información, se reunieron con unos vecinos, pero, sorpresa, no hay imputaciones, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, solo esto se usó como una plataforma de propaganda y de utilización de las víctimas, las cuales fueron usados en videos, en fotos, pero sin que hubiese finalmente un compromiso con la restitución, en caso de que hubiese una violación de derechos humanos, de la reivindicación de esas garantías constitucionales. Obviamente, entonces, vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, siempre actuando de manera coordinada con el Estado, con el Poder Judicial. Otro caso que nos ha llamado mucho la atención y que tuvo mucha sonoridad mediática, los llamados papeles de Panamá. ¿Qué hemos descubierto aquí, mis amigos? Un caso que tuvo alcance mundial. Apenas se hizo una mínima e ínfima intento de averiguación contra 2 personas. No se hizo una investigación que permitiera determinar si en los papeles de Panamá se pensionan empresarios, ciudadanos que pudieran haber incurrido en delitos de corrupción, legitimación de capitales u otros relacionados. Eso a pesar de que medios venezolanos publicaron detalles al respecto. Se pudiera evidenciar del análisis que aquí hubo una actuación selectiva solamente para hacer una especie de pantomima, como de teatro bufo al respecto. En tal sentido, vamos nosotros a reimpulsar estos casos, revisando a fondo las investigaciones que impliquen en este sentido develar cuál ha sido el entramado al respecto, pero llama mucho la atención también aquí, ¿verdad?, que sobre esto también hubo una escandalosa, ¿verdad?, un escandaloso silencio. Quiero finalmente referir que en apenas 2 semanas y en la búsqueda del saneamiento y vamos a decir así, la depuración de esta institución y al mismo tiempo el reconocimiento y, vamos a decirlo así también, premiar pues a quienes en su trabajo lo hagan de manera muy honesta, como efectivamente debe ser. Vean que en apenas 2 semanas que tenemos acá, hemos colocado a la orden de la justicia a 5 funcionarios del Ministerio Público que están privados en este momento de libertad por participar en actos de extorsión y de corrupción, que han sido sorprendidos infraganti, que han sido denunciados y que están pues a la orden del sistema de justicia. Yo he dicho que este tipo de personas que actuaron de esta forma o que piensan seguir actuando de esta manera, simplemente que cooperen, que digan, que expliquen, que informen el modus operandi de esta red, de este cartel que estamos desmontando acá, que se pongan a derecho, porque igualmente esto va a seguir investigándose. Y vean ustedes, lo que no ocurrió en años, en meses. Ustedes, como periodistas, yo no recuerdo que se le presentaba a ustedes un diagnóstico, un balance de funcionarios que actuaban en favor de la corrupción y la inmoralidad, utilizando el sistema de justicia como el Ministerio Público. Y en 2 semanas tenemos estos hallazgos y son ya del conocimiento de la opinión pública. Por lo tanto, pues, creo que estos son anuncios concretos, importantes, que el país merece conocer, que revela
no conjeturas. Aquí estamos hablando de cosas muy delicadas. Con estas cifras, con estas estadísticas preliminares en materias centrales, muy gruesas, que vinculan casos de corrupción, casos de droga, casos de derechos humanos, la negligencia, la impericia, el dolo con que aquí se actuó, simple y llanamente merece ser conocido por la opinión pública, porque la realidad es la realidad. Yo recuerdo, ya para terminar, cómo la extitular dijo que se iba a inmolar en las calles de Venezuela, iba a protestar con el pueblo por la moral, la decencia, que daría su vida incluso aquí dentro de esta institución, que la verían en las calles luchando, y el pueblo la vio fue en un yate, huyendo, en aviones privados, una especie de tour mundial que va de islas del Caribe a Colombia, de Colombia a Brasil, de Brasil no sabemos a dónde, y ha tenido el tupé de decirle a la gente que no abandonen Venezuela. Claro, no abandonen Venezuela. Ella y su entorno vinculado a los casos más escabrosos, groseros y realmente repugnantes de corrupción, están viajando por el mundo a través de yates, a través de aviones privados, tratando de enlodar, sin ningún tipo, por cierto, de entidad, lo que sí ocurrió aquí, y lo estamos demostrando el día de hoy. Y cada información que tengamos y podamos compartir con ustedes, la vamos a seguir haciendo, pero aquí llegó un equipo honesto, de empleados honestos, que se suman los que estaban a los que estamos llegando, para limpiar la imagen de esta institución, para depurarla, y pido la colaboración de todos ustedes en función de este adesentamiento que nos reclama la nación venezolana, porque no puede seguir ocurriendo esto que aquí ya es del conocimiento de la opinión pública, que en los casos más sensibles que implican para Venezuela el combate al delito, como por ejemplo corrupción, legitimación de capitales, fraude, ¿verdad?, droga, violaciones a derechos humanos, este Ministerio Público fue cómplice y protegió y amparó más bien a quienes pudieron haber atentado contra la democracia venezolana. Pasamos entonces a dos preguntas, por favor. Ya hemos dicho, uno de medios nacionales, otro de medios internacionales, y damos por concluida esta comparecencia. A cargo de Andrea López, de Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera aprovechar esta rueda de prensa, y es que precisamente el día de hoy se conoció que la ciudadana Luisa Ortega Díaz llegó a Brasil en condición de fiscal para participar en una cumbre del Mercosur, y ha expresado que tiene pruebas contra el presidente Diosdado Jorge Rodríguez, incluso lo ha catalogado como un usurpador. Quisiera conocer su opinión y sus consideraciones referente a este tema. Gracias. Bueno, miren, yo creo que con lo que hemos aquí descrito, y nosotros no teníamos por qué ni tener conocimiento que esta señora, que ahora es una turista mundial, habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande, ¿no? Yo creo que lo que estamos develando aquí tiene que ser difundido también por esos y conocido por todos esos fiscales y por toda la comunidad internacional. Estamos hablando de una ex fiscal general de la República que obviamente fue removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral, contra la ética, violando la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Ministerio del Poder Ciudadano, y que cesó en sus funciones en los términos más escabrosos que hemos visto, porque ni siquiera tuvo una salida digna, honorable, que yo creo, por todas las cosas que estamos conociendo, tiene el repudio nacional. Incluso
quienes en algún momento se presentaron como, entre comillas, sus aliados coyunturales, la han abandonado porque, por más que sea, mira, estas cosas que estamos aquí mostrando, que se están viendo, son tan duras, son tan concretas, son tan fuertes, son tan tremendas, que tú no lo vas a poder tapar con cualquier comparecencia ficticia o virtual en lugares ajenos a tu patria. Una persona que tenga un mínimo y átomo de vergüenza se hubiese puesto a la orden de la justicia. ¿Por qué no lo hizo? Y coopera, pues. 10 años después, escuchen, 10 años después, y fuera del país, vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo cual fuiste cómplice. Porque aquí yo he demostrado con pruebas, con números, con cifras, están en el sistema. No con montajes que pudiera haber esta persona hacer ahora, porque experta en montajes sabíamos era. Si llegó a decir que no estuvo en la reunión del 16 de diciembre del año 2015, cuando 5 testigos dijeron que estuvo, que participó, que habló, cuando se preseleccionaron a los candidatos a magistrados. ¿Qué podemos esperar? Que luego firmó el acta que se leyó de esa reunión y dijo que no había firmado hasta que la grafotecnia, ¿verdad?, del 6CPC demostró que sí. ¿Qué podemos esperar? Simple y llanamente, yo diría que lo que no hizo en 10 años, lo que no demostró incluso en este año donde fue la principal pieza para la invasión militar a Venezuela, yo lo denuncié y lo dije y lo repito, la principal pieza para la ocupación militar contra nuestra nación fue la exfiscal general de la República, con cada una de sus declaraciones, con cada una de sus actuaciones. Afortunadamente este pueblo es muy sabio y no acompañó semejante aventura. Cada una de sus declaraciones, como dije, ocasionaron heridos y muertos y quedará en la historia, aparte de ser cómplice de esta inacción en casos graves como corrupción, drogas, etcétera. Porque un ministerio público está para perseguir esos delitos. Incluso, repito, como defensor del pueblo en su momento, no tuve jamás la colaboración de este ministerio público para que investigaciones que adelantaba la Defensoría del Pueblo en relación a violaciones de derechos humanos se concretaran. Y eso está comprobado, porque siempre había el obstáculo, la envidia, el celo, la rivalidad, hasta en algo tan sagrado como el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República, que en casi 10 años no impulsó ninguna acción ni contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. Ahora sí vas a hablar. Luego que te fuiste en un yate, en aviones privados, con el séquito con el cual andas, no tiene validez legal. La validez legal tendría que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ¿ante quién? Ante el sistema de justicia. Oye, eso lo dice todo el mundo. Hasta un niño dice, pero es ahorita que vas a hablar de eso. Es que ni siquiera lo dijo este año. Lo vas a decir ahora fuera de Venezuela. En derecho, lo que no consta en un expediente, lo que no está en una acción de carácter penal, lo que no tiene un impulso judicial, con pruebas, no con montaje, no tiene ningún tipo de validez, sino propaganda para difamar, pero nosotros vamos frente a ello a trabajar. Lo que se perdió en 9 años y medio, lo vamos a recuperar. Y la guerra sucia se le devuelve a quien la promueve. Se le devuelve, y se le devuelve con creces. Porque también aquí estamos hablando de cuestiones de honestidad y de ética. Se habló y se dijo que la extitular iba a dar hasta su vida por esta institución y por el pueblo en las calles y por la democracia y la paz. Y lo primero que hizo fue irse en un yate a Aruba, aparecer en un avión privado en Colombia, luego en otro avión privado en Brasil, mañana la veremos en Estados Unidos, en Europa, como una promotora
simple y llanamente de la vergüenza y de la ignominia. Yo creo que la vida nos enseña mucho, mucho nos enseña. Este pueblo ya es sabio, ha aprendido demasiado. Venezuela es un país de gente honorable en su gran mayoría, que está harta del teatro bufo y de estos actrices de reparto que finalmente ya no tienen cómo, es que sinceramente se los digo, ya no tienen cómo una sola palabra sostenerla, porque aquí están los expedientes, aquí está la verdad de los hechos, aquí están las estadísticas de cómo prácticamente este Ministerio Público anuló su impulso para hacer una plataforma en favor de la justicia y se convirtió en una máquina, en una industria para extorsionar, para perseguir, para traficar con la gente, incluso muchos de ellos inocentes, otros presuntamente culpables, para quitarles dinero, tasados, repito, en moneda extranjera. Segunda pregunta a cargo de Mónica Vistalí de Telesur. Buenas tardes, fiscal. Usted dio muchos elementos que prueban, así como usted la llamó, la premeditada negligencia de la pasada gestión del Ministerio Público. Quería saber si hay elementos similares, concretos, probatorios que vincularían a la pasada fiscal Luisa Ortega Díaz con todo el caso de extorsión y corrupción en el que estaría vinculado su esposo Germán Ferrer. Y luego Maduro anunció que pedirá entonces al Interpol la orden de captura, pero la Interpol tiene prohibida intervenir en asuntos de carácter político. ¿Cree que podría utilizar este pretexto para no responder favorablemente a la solicitud de Maduro? Y para terminar, ¿cree que el Mercosur, ahorita aceptando a la fiscal, a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz como fiscal, pese a que ésta haya sido destituida, estaría promoviendo de algún modo la conformación de un Estado paralelo, que es un poco el que, según denuncia el gobierno, está promoviendo también la derecha nacional aquí en el país? Gracias. Bien, mira, si tú observas, ni siquiera el propio sector que adversa al Estado venezolano finalmente tuvo voluntad, no tuvieron ni la fuerza ni la voluntad, obviamente, a pesar de que muchos de ellos estuvieron comprometidos en el plan violento de derrocamiento de las instituciones venezolanas, de estar creando instituciones paralelas. Vamos a empezar por allí. Tan es así que yo debo decirlo con toda la responsabilidad, y creo que es parte de un sistema de convivencia. Como fiscal general de la República, designado y en funciones, dirigentes de la oposición venezolana, jefes de la oposición venezolana, me han a mí, vamos a decir, traído casos para ser diligenciados en este Ministerio Público. Hay un reconocimiento tácito por la sociedad venezolana en general, no solamente del Estado venezolano. Yo pudiera involucrar a factores que han adversado al Estado, de que quien está conversando con ustedes, Tarek William Saab, no solo es el fiscal general de la República en funciones, sino que está actuando en consecuencia. Por lo tanto, esa idea de crear instituciones paralelas o juntas de transición no tuvo ni siquiera, yo diría, un 0,001 de fuerza para ejecutarse en la nada.